A ver. Ok, ¿qué tal, estimados alumnos? Este es la continuación de del último video que les he enviado hace poco. Ya, es una continuación, vamos a ir deslizando algunos. Eh, Siempre aprovecho esto para sustentar, hacer un poco más contundente los argumentos o lo que se dice, ¿no? En función de la exposición de reportes, ¿no? O datos, ¿no? Sacados de artículos, que es una buena forma, ¿no? de hacer un poco más sólido los argumentos que se van mencionando, ¿no? Digo, acá el tema habla acerca de la efectividad de la ivermectina en general, ¿no? En este caso, en Purón. Este término se aplica normalmente a presentaciones en spray, ¿no? En spray, ¿no? Que se aplican por aspersión, ¿no? Y que directamente van a piel, ¿no? Este es un estudio que se hizo para probar qué tan efectivo era la ivermectina en esta presentación, ¿no? ¿Qué se encontró, por ejemplo? Este autor, un autor brasileño, si no me recuerdo, en el 2009 encontró que este producto fue efectivo en el control de huevos tipo estróngilos, ¿no? O sea, para controlar parásitos productores de huevo tipo estróngilos, ¿no? Incluso contra parásitos que producen otro tipo de huevos, ¿no? Como el Parascaris sequorum. El huevo de Parascaris sequorum vamos a ver más adelante, o si es que han llevado parasitología, no lo sé quizás, ¿no? Pero si no lo verán. El huevo de Parascaris sequorum, siendo un huevo de nemátodo, es un huevo que tiene muchas características distintas a los huevos clásicos ¿no? Que son producidos por los nemátodos, ¿no? Normalmente los nemátodos en equinos suelen ser aquellos parásitos que producen el famoso huevo tipo estróngilos, ¿no? Un huevo de cáscara que no tiene mucha cobertura, no tiene mucha protección, es un huevo bastante modulado, tiene bastante módulas, ¿no? En cambio el huevo que produce Parascaris sequorum es un huevo que tiene muchas coberturas, muchas capas, ¿no? Es un huevo bastante protegido y resistente a bastantes condiciones medioambientales extremas también, vamos a ver más adelante, ¿no? Y el huevo del Oxyuris X, que es también distinto, es un huevo mucho más, no tan redondo, es un poco más ovalado, ¿sí? Ya, o sea, este autor encontró que el producto era efectivo, o sea, la ivermectina en presentación en spray o purón fue efectivo para controlar parásitos, no solamente parásitos que producen huevos tipo estróngilos, como por ejemplo vimos en el video anterior los grandes estróngilos y los pequeños estróngilos producen huevo tipo estróngilos, ¿no? Sino también al Parascaris sequorum y al Oxyuris sequi, ¿no? No se entiende que después de la desparasitación se hizo el conteo fecal de huevos, ¿no? Y hubo una reducción, ¿no? Post tratamiento de estos huevos, tanto de huevo tipo estróngilos como el huevo que produce el Parascaris sequorum y el huevo que produce el Oxyuris sequi, ¿no? La dosis que se menciona en el artículo, un dato importante, lo consideré importante colocar, es de 1 miligramo por kilogramo, ¿no? Que es una dosis doble a la que normalmente se usa en vacunos, en bovinos. Bien, ¿no? Quizás en razón de esta dosis un poco más alta, un poco más concentrada, puede considerarse que el producto fue efectivo, ¿no? Y en este caso es uno de los motivos por los cuales se puede suponer que fue en este reporte efectivo el producto contra ese tipo de parásitos. Ya, ahora, un año después, este autor también probó esta misma presentación en caballos también, pero sin embargo reporta que hubo menor efectividad, no tuvo los mismos resultados que este autor, ¿no? Argumentaba, por ejemplo, este autor que a comparación de la presentación en pasta, la clase anterior vimos que normalmente la ivermectina en caballos se administra por vía oral en presentación comercial en pasta.
A comparación de la presentación en pasta, este autor argumenta de que esta ivermectina en presentación en spray tiene una menor, dice aquí, menor biodisponibilidad. O sea, cuando él dice que cuando el aplicar el producto directamente a la piel del caballo, dificulta un poco su absorción, porque obviamente esto va a depender de qué tan sucia está la capa del caballo, ¿no? De qué tanto pelaje tiene el caballo, de qué tanta, puede variar incluso también en función de la cantidad de grasa subcutánea que puede tener un equino un poco obeso. Esos son factores que ciertamente hacen mucho más difícil la absorción del producto por vía cutánea, ¿no? Por ahí que no se absorbe todo lo que se aplica, ¿no? Y quizás por ahí no menciona, este artículo no menciona la dosis, quizás él usó una dosis un poco menor, ¿no? Y es por eso que el producto logró una menor concentración plasmática, o sea, una menor concentración del producto en el plasma, en la sangre, ¿no? Y quizás por eso el resultado fue distinto al reporte anterior, ¿no? Correcto. Ok, ahora toca hablar de ciatostomas, ¿no? Ciatostomas o pequeños estróngilos, ¿no? Que en realidad rige la clase anterior, ¿no? Cuando ustedes de un caballo o de un grupo de caballos se encuentran ustedes al examen de flotación el clásico huevo tipo Strongylus, normalmente esto, lo más probable es que este huevo tipo Strongylus haya sido producido no por un gran Strongylus, sino por un pequeño Strongylus, como son los ciatostomas. Aquí en la imagen, bueno, aprovecho para, no, hay la forma, figura la forma como se tiene que desparasitar con jeringas orales, ¿no? Directamente por vía oral, ¿no? Y un detalle, ¿no? Quizás no menor, ¿no? Siempre importante la parte de manejo también, ¿no? El equino está con los ojos tapados, ¿no? Como para que no ver, ¿no? Esta es una técnica que se sigue haciendo acá en nuestro medio también, en muchos países de Centroamérica también se usa, ¿no? A caballos que son nerviosos le ponen a veces una chalina, una bufanda, como para que no vea lo que está pasando, ¿no? Y de alguna manera se tranquilice. ¿No? Son varios recursos. A veces en el campo uno tiene que recurrir a diversos recursos para controlar la conducta también del equino, ¿no? Bien. Ahí justo el detalle, ¿no? ¿Cómo son los ciatostomas? Los ciatostomas tienen muchas similitudes con los grandes estróngilos, ¿no? Por eso también estos son estróngilos. Estos también tienen cápsula bucal, como figura acá en la imagen. Bien. Bien. También, al igual que los estróngilos, o lo que los grandes estróngilos, tienen ciclo de vida directo, o sea, no interfieren en ningún hospedero intermediario. Se sabe que existen más de 50 especies de ciatostomas, de las cuales solamente seguramente ya deben haberse diagnosticado un poco más, ¿no? En el momento que yo he elaborado o he obtenido estos datos, ya ha sido más o menos hace unos 2 años, 3 años, ¿no? Entonces ya se habían reportado de 8 a 10 especies, ¿no? De 8 a 10 especies ya han logrado ser identificadas, ¿no? No, perdón, el dato indica, ¿no? Se sabe que existen 50 especies y que de estas 50 especies en un equino puede haber alrededor de entre 8 a 10 especies que estén parasitando un caballo. Ya es un dato también importante tener en cuenta. O sea, normalmente no es que solamente va a haber una especie, sino que puede estar simultáneamente habiendo parasitismo de más de una especie de ciatostoma. Ya. Otras similitudes con los grandes estróngilos es que estos parásitos ponen huevos durante todo el año. Al igual, ¿no? También el ciclo, ¿no? Similitudes con el ciclo, que las formas adultas producen huevos, estos huevos salen con las heces, ¿no? Y en el pasto se desarrollan las formas infectivas, ¿no? Que nuevamente van a cerrar el ciclo, ¿no? Luego nuevamente van a ser ingeridas por el mismo caballo y nuevamente el ciclo se va a cerrar, ¿no? Esta forma efectiva, al igual que en el caso de los grandes estróngilos, es la L3, ¿no? Que también va a tener su principal sitio de acción en la mucosa del intestino grueso, ¿no? No se describe para los ciatostomas, como sí para los grandes estróngilos, el fenómeno de migración larvario visceral, ¿no? Esa es una diferencia en realidad, ¿no? Que en realidad determina que en realidad sea mucho más
patógeno, no mucho más peligroso, la acción patológica que produce los grandes estróngilos que a comparación de los pequeños estróngilos. Ya, eso sería una diferencia. Ya. De los citostomas se ha visto que cuál es el principal efecto, el principal efecto o la principal lesión o signo asociado a los citostomas, ¿no? Los citostomas están muy asociados o muy relacionados a las diarreas, ¿no? De caballos adultos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente cuando dice se forma la larva L4, ¿sí? Y si en la luz intestinal existen formas adultas, estas larvas L4 se tornan a formar quistes, ¿no? O sea, se enquistan dentro de la submucosa del intestino grueso. Esto es un tipo de hipobiosis, ¿ya? Pero hay un momento en que, ¿no? Y es en ese momento el animal no manifiesta signos clínicos, ¿ya? Y más acá adelante dice, ¿no? Habla un poco de las diarreas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en realidad, ¿no? Cuando hay digamos una desparasitación, ¿no? Del animal, ya sea con ivermectina o con algún otro producto, ¿no? Como ya sea administrado por vía nasogástrica, lo que ocurre es que después de esta desparasitación estimula, hasta ahora el momento no se saben exactos los mecanismos precisos, pero se hipotetiza mucho y muchos mencionan esto de que esta desparasitación estimula la salida de estas larvas que están enquistadas, ¿no? Estas larvas que están enquistadas salen a la luz intestinal, ¿no? Y esta salida masiva de larvas, L4, estimula los fenómenos de diarrea, ¿no? Y esto es por eso que es como un dato concurrente, ¿sí? Esto puede ser una pregunta de examen también. Un dato concurrente con el parasitismo por citostomas son las diarreas post desparasitación, ¿ya? Normalmente también hay que tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? De por sí los antiparasitarios tienen algún efecto purgante también, ¿no? Principalmente el antiparasitario que tiene un efecto purgante muy marcado es por ejemplo la piperacina y el pirantel. Son drogas que tienden a estimular de alguna forma el peristaltismo, y a veces este peristaltismo justamente ayuda a que a que muchos parásitos puedan ser expulsados también con las heces. Bien. Entonces es un dato que a veces clínicamente les puede dar sospecha de que el animal puede estar presentando parasitismo por este agente. Bien. Aquí hay mencionan a dos especies que ya han sido diagnosticadas acá en nuestro continente, ¿no? El Silico stephanus y el Silico cyclus, ¿no? Son pocas especies que han sido diagnosticadas, seguramente en estos años ya han diagnosticado un poco más, ¿no? Y lo importante es que hasta el momento no se conoce mucho los procesos patológicos o los ciclos específicos de cada especie. Eso no se conoce todavía con exactitud, solamente se conocen especies, ¿no? Y hasta el momento, por ejemplo, nadie ha determinado de que exista, como en el caso de los grandes estróngilos, el proceso de migración larvaria para el caso de los citostomas. A ver, ¿qué más? Eso es justo lo que estaba mencionando antes, ¿sí? Aquí este dato es importante, ¿no? Cuando hablamos de resistencia en equinos, o sea, resistencia antiparasitaria, normalmente de los tres grupos de antiparasitarios que tenemos nuevamente, ¿no? Las lactonas macrocíclicas, ese es el primer grupo, donde están la ivermectina, la doramectina, ¿no? O drogas similares, como por ejemplo vamos a ver más adelante la moxidectina, ¿no? Ahí figura también, ¿no? El segundo grupo tenemos a los benzimidazoles, ¿no? Drogas como el albendazol, el fenbendazol. Y el tercer grupo tenemos al grupo donde está la piperacina y el pirantel. De los tres grupos de antiparasitarios, los grupos que están más involucrados con casos de resistencia antiparasitaria son los dos últimos, ¿no? Los benzimidazoles y el grupo donde se encuentran las drogas como la piperacina y el pirantel. Bien,
Pero lo importante de esto es que un dato que no es tan antiguo, es un año del 2008, hace unos 10 años, ¿no? Indica que en equinos se ha reportado resistencia a la ivermectina, se entiende que ivermectina en pasta, y en la moxidectina, que es un producto también, es una lactona también derivada de la ivermectina, mucho más potente también, que en nuestro medio, por ejemplo, no hay en otros países hay moxidectina, acá no hay, todavía no se hace la importación. No, se ha reportado resistencia en Australia, ¿no? A los ciatostomas, ¿no? Vean, se ha visto, ¿no? Es un dato importante, ¿no? Porque no, si normalmente, si lo importante del reporte, ¿no? Es que si hubiera reporte o si hubiera, perdón, resistencia a la ivermectina, ciertamente tendríamos que usar eh, drogas de o antiparasitarios de los otros dos grupos, ¿no? Mencionados. Pero ciertamente esos dos grupos, los benzimidazoles y el grupo de la piperacina y pirantel, no son grupos tan fuertes, ¿no? O sea, son antiparasitarios que principalmente tienen efectos sobre otro tipo de parásito, pero no controla muy bien a los parásitos redondos, ¿no? A los parásitos productores de huevo tipo estróngilos. Entonces es un dato que llama la atención, ¿no? Después vamos a ver más adelante que también se ha visto reportes de la ivermectina también por parte del parásito Oxyuriseki. También vamos a ver, ha habido otro reporte también. No unos, han sido varios reportes. Reportes de resistencia a la ivermectina, principalmente hay varios reportes de resistencia para el caso del Oxyuriseki, ¿no? Del Oxyuriseki. Pero lo bueno, ¿no? En ese sentido del Oxyuris es que en sí el Oxyuriseki no es un parásito tan patógeno, tan fuerte, ¿no? Es un parásito hasta cierto punto benigno, ¿no? No causa tantos efectos en la economía del caballo, ¿no? En la salud del caballo, ¿no? Bien, acá tenemos una imagen de la mucosa intestinal en donde vemos presencia de algunas vermes rojos también, ¿no? Al igual que los grandes estrógenos, los cetostomas también son vermes rojos, ¿no? Dijimos la clase pasada, ¿no? Que la diferencia para saber si el equino tiene cetostomas, o sea, pequeños estróngilos o grandes estróngilos, requiere un trabajo de laboratorio, ¿no? En donde podemos reconocer o tenemos que reconocer la morfología de las larvas, ¿no? Tanto de los cetostomas como de los estróngilos, ¿no? Es un trabajo ciertamente bastante complicado, ¿no? Bien. Vamos a ver aquí, por ejemplo, acá que podemos sacar de esto. Este párrafo lo podemos obviar. Vamos a pasar a esta parte de acá donde dice diagnóstico. Para el diagnóstico de los cetostomas se puede tomar como criterio lo siguiente, ¿no? La presencia de grandes cantidades de larvas, ¿no? En las heces, ¿no? No, grandes cantidades de larvas, porque recordemos, ¿no? Lo que les decía antes, ¿no? O sea, sobre todo si esto es posterior a una desparasitación, ¿sí? Podríamos complementar un poco la definición de aquí, ¿no? Si es que tenemos el antecedente de una desparasitación previa, ¿no? Y el animal presenta diarrea, y en estas heces encontramos una gran cantidad de larvas, ¿no? Estas larvas vendrían a ser larvas que han emergido del estado de hipobiosis, ¿no? Y que justamente han estimulado la diarrea. Este dato, esta situación sería o es concurrente con un probable diagnóstico de ciatostomas. Bien. Así como para el caso de los grandes estróngilos, también mencioné algunas pruebas hematológicas o serológicas. También para el caso de los ciatostomas se ha desarrollado también algunas pruebas también. Bien, por ejemplo, acá que encontramos, ¿no? En Escocia se desarrolló una técnica hematológica para diagnosticar, ¿no? Cetostomas. Bien. Se ha logrado dos cosas, ¿no? Encontrar
dos complejos antigénicos, ¿no? Estos complejos antigénicos son complejos proteicos, tienen proteínas, son complejos de naturaleza proteica y por lo tanto tienen algunos genes responsables, ¿no? Unos genes que producen o que codifican la producción de estas proteínas, ¿no? Estos genes también han sido aislados, ¿no? Eh, bien. Estos genes también han sido introducidos a una bacteria y han sido replicados, ¿no? Han sido producidos, ¿no? Ha habido una producción extensiva de estas proteínas, ¿no? Esto lo reporta este grupo de autores en el 2010, ¿no? Y estas proteínas, el detalle, ¿no? Es que al desarrollar esta prueba hematológica, esta técnica hematológica, se han desarrollado estas proteínas o se han aislado estas proteínas y estos genes a partir, como dice acá, del aislamiento de formas hipobióticas. O sea, ¿qué se ha visto? ¿No? O sea, en este estudio, ¿qué pasó? No tengo el estudio completo aquí como para mostrarles, pero son datos que se han sacado de los artículos y en donde se vio que, por ejemplo, a la necropsia de animales se han hecho necrosis de animales y se han encontrado, por ejemplo acá, ¿no? Por ejemplo, estas larvas, ¿no? Estas larvas que están ya sea en la luz o en los nódulos, ¿no? Como no sé, ustedes ven acá que aparecen nódulos, ¿no? Formaciones nodulares. De estos nódulos se han aislado, se han extraído estas larvas, numerosas larvas de ciatostomas, ¿bien? Y de estas larvas se han extraído, ¿no? Se han logrado extraer las proteínas, ¿no? Y los genes, con el fin de poder, a partir de estos genes, desarrollar una prueba hematológica, ¿no? Que permita identificar a los citostomas por pruebas como ELISA, por ejemplo, una prueba de ELISA, una prueba rápida, ¿no? Ahora, el objetivo que indica acá es detectar la mayor cantidad de proteínas que sean comunes a la mayor cantidad de especies posibles. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? O sea, la idea es poder aislar una gran cantidad de proteínas, pero que nos permite un diagnóstico general de los ciatostomas, ¿no? O sea, no diagnósticos específicos de cada especie de ciatostoma, ¿no? Porque es de entender que habiendo muchas especies de este parásito, los complejos proteicos que se producen van a ser diversos, ¿no? Van a ser distintos, ¿no? Y esto seguramente va a dificultar un poco el tema de la elaboración de la prueba y el tema de diagnóstico también, ¿no? Entonces lo que se busca es, o lo que se diría en este caso, el gran o el mayor común denominador a la mayoría de especies de ciatostomas. Eso es lo que se está desarrollando, ¿no? O lo que ya se ha desarrollado en realidad. Esto ya se ha desarrollado en realidad, ¿no? Esto es un artículo que es de unos años anteriores, ¿no? En este caso ya se ha desarrollado en realidad. Bien. Hay otra forma también más allá del control antiparasitario, vimos la clase anterior también, de que en realidad la base actual del control de parásitos ya no se basa tanto solamente en la administración de productos, de drogas, de antiparasitarios, sino también de ver ciertas medidas manejando factores medioambientales, ¿no? Y por ejemplo, este estudio se hizo en Brasil en el 2010. ¿Qué se hizo? Unos investigadores en condiciones in vitro observaron que este hongo, aquí en la imagen lo que se nota es una larva de los ciatostomas, si ven ustedes acá, si se aprecia estas líneas y estas bolitas que aparecen, digamos de bolitas, ¿no? Se denominan, en sí vienen a ser las hifas, ¿no? Las líneas vienen a ser las hifas y las bolitas vienen a ser las espórulas, ¿no? Del hongo, de este hongo, ¿cuál es el hongo? Del Dudingtonia flagrans, ¿no? Se ha visto que este hongo en condiciones in vitro logra capturar, ¿no? Más o menos como aparece en la imagen, logra atrapar a las larvas de los ciatostomas, y se ha visto que esto puede ser un potencial agente de control biológico, sobre todo en condiciones si es que se logra transferir las propiedades del hongo in vitro, por ejemplo al pasto,
¿no? A las condiciones de campo, ¿no? De alguna forma esto eh, ayudaría a que el hongo sea o a que el hongo capture y haga y ataque al parásito y básicamente que mate al parásito, ¿no? A estas larvas infectivas, ¿no? Eh, este hongo se entiende que es un hongo que tiene que ser inocuo para el caballo, ¿no? El hongo se entiende que tiene que estar en el pasto y que el caballo al momento de comer, ¿no? Ingiere el hongo junto con el pasto, pero dentro del organismo del caballo no pasa nada, no es un hongo que es inocuo para el animal, ¿no? ¿No? Pero sí patógeno para el parásito, ¿no? Bien, vamos a pasar al tema de la teniasis, ¿no? Las tenias en caballos. La teniasis en caballos es una parasitosis que afecta equinos de cualquier edad en realidad. Pero a ver, en nuestro medio que se ve que la mayoría de especies o de grupo etario que es bastante afectado son aquellos potrillos de 1 año y de 2 años. Eh, eh, el tipo de cólico vimos la clase anterior que también cuando hablamos por ejemplo de, de Strongylos vulgaris, ¿no? Que un tipo de cólico concurrente o muy asociado al parasitismo por Strongylos vulgaris era un cólico recidivante, ¿no? Un cólico que dejaba recidivas o secuelas en el animal, en la salud del caballo. ¿No? En este caso, cuando hay parasitismo por tenias, son cólicos bastante agudos, bastante fuertes, eh, y que son bastante difíciles de controlar, ¿no? O ya vamos a ver por qué, ¿no? Porque en este caso la lesión que genera este parásito es bastante en particular, ¿ya? Perdón. Ok. Se considera como una patología o un problema emergente en nuestro medio, no, es un problema que poco a poco se va agravando un poco más, ¿no? Por ahí que uno de los motivos por el cual es un problema que está emergiendo, que se está viendo, porque es que en muchas caballerizas de caballos de polo, de salto, se usa ya casi muy masivamente la ivermectina, ¿no? Como que se piensa erróneamente que la ivermectina mata todo, ¿no? Pero no es así, ¿no? Y se deja un poco de lado el uso de drogas como el fenbendazol, el albendazol o el pirantel, que sí tiene un poco más de efecto específico sobre este tipo de parásito, ¿no? Sí, ciertamente es un factor que ayuda también a que o predispone a que el animal se parasite de este parásito, ¿no? Se ha reportado en varios países del mundo, bien. Eh, Hay justo lo que acabo de decir está acá, ¿no? En el tercer guión. Eh, no hay muchos reportes o investigaciones sobre casos de resistencia antihelmíntica por tenias, o sea, son bastante escasos, ¿ya? Mayormente los reportes de resistencia son asociados a los grandes estróngilos, ¿no? O los pequeños estróngilos. Bien. A ver, vamos a ver qué indicamos en este párrafo. La principal tenia del caballo es la anaplocéfala perfoliata. No, anaplocéfala perfoliata. Ya. Este parásito se aloja principalmente a nivel de la válvula iliocecal. Ya. Y ese es un factor también importante en la patogenia. O sea, este es un parásito, vamos a ver algunas imágenes del parásito. El parásito en sí es un parásito bastante pequeño, ¿sí? En longitud, en tamaño, es un parásito pequeño, o sea, en sí el parásito no logra causar por sí mismo un proceso obstructivo o una dificultad para el pasaje de alimento por esta válvula, ¿no? Por esta válvula debe haber pasaje de agua, debe haber pasaje de alimento, ¿no? Tanto de líquido como de sólido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que este parásito causa una inflamación de la mucosa de la válvula ileocecal, ¿no? Una inflamación y un engrosamiento de la mucosa. Entonces, esto hace que vean que la luz en este caso es una luz muy chiquita, ¿no? Eh,
¿no? Es una inflamación a este nivel de esta válvula, ¿no? Entonces esto genera que funcionalmente también esto genera un tipo de obstrucción, ¿no? No mecánica en sí, pero producto de la inflamación del tejido, ¿ya? Aquí también se ve una imagen también, ¿no? Una hipertrofia e hiperplasia en la mucosa de la válvula ileocecal, ¿no? Y eso hace que también el pasaje de alimento a este nivel sea bastante complejo, bastante difícil. Bien, a ver, por ejemplo, eh, siempre es importante considerar dentro de nuestro esquema de desparasitación, siempre, lo dijimos en la clase anterior también, atacar tanto los parásitos redondos como los parásitos planos, ¿no? Por eso es, en realidad, aconsejo también, lo dije en la clase anterior, que opten por usar esquemas en donde roten antiparasitarios, ¿no? Y no basar el esquema solamente usando un antiparasitario y no usar con mucha frecuencia eh, productos, ¿no? Que en su elaboración contengan dos principios activos, ¿no? Porque si hay resistencia ahí en ese caso, va a haber resistencia para los dos productos, ¿no? En el campo también se considera, porque normalmente ¿cuál es el antiparasitario que es ideal para controlar a las tenias en caballos? ¿Cuál es el antiparasitario de elección en este caso? El antiparasitario de elección en este caso es principalmente el fenbendazol, ¿ok? El fenbendazol, ¿ya? Y también la piperacina, fenbendazol y piperacina, ¿ya? En nuestro medio se usa mucho la combinación de ambos, ¿no? Fenbendazol y piperacina, que no es conveniente en realidad, como por lo que acabo de decir antes también, ¿no? ¿No? A veces muchos aconsejan, ¿no? Mezclan fenbendazol, que es un jarabe, ¿no? ¿No? Una emulsión, ¿no? No es un jarabe, es una emulsión, y la piperacina que viene en polvo, ¿no? Se diluye en agua ambos y se administra. Es común ver que vean esto en granjas, ¿ya? Pero, y estos productos se administran no por vía oral, se administran por vía nasogástrica, ¿no? Que es un ejercicio que ustedes ya han hecho también, ¿no? En práctica, incluso ha sido objeto de evaluación, ¿ya? Pero también más allá de lo que elijan administrar por esta vía, en el campo también se, se, se considera, ¿no? Con muchos criadores o veterinarios también consideran que el administrar antiparasitarios por vía nasogástrica tiene la ventaja de hacer que el producto también sea más biodisponible. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno administra, por ejemplo, una jeringa de ivermectina así, ¿no? La pasta que uno administra tiene que toma contacto antes de llegar al tejido intestinal o a la luz intestinal. El producto toma contacto con muchos elementos, ¿no? Restos de alimento, ¿no? Saliva del caballo, quizás ya la parte de la nasofaringe, ¿no? O la orofaringe, quizás hasta moco también puede tomar contacto con moco de la parte nasal. O sea, toma contacto con muchos elementos, ¿no? Que quizás dificultan o retardan su biodisponibilidad. En cambio, cuando uno administra por vía nasogástrica cualquier producto, en este caso los que menciono como el fenbendazol o piperacina, el producto llega directamente al estómago, ¿no? Y a partir de ahí llega y avanza, ¿no? Hacia el duodeno, intestino y hasta la parte del intestino grueso, ¿no? Eso es un poco más biodisponible también. Y correcto, por eso es que se tiende a pensar, muchos piensan también que tiene un mejor efecto en realidad, ¿no? Bueno, hasta cierto punto tiene algo de verdad esto, ¿ya? Y a veces también, ¿qué pasa? A veces la gente en el campo se guía también por, por algunas cosas que logra ver, ¿no? A veces a la gente del campo es un poco difícil convencerla, enamorarla un poco, porque a veces lo que quiere la gente en el campo, esto ustedes quizás no lo saben, pero bueno, les comento, es que cuando uno administra un antiparasitario,
casi de forma inmediata o al día siguiente uno quiere ver eh, que el animal expulsa en las heces formas adultas incluso, entonces uno ve, el producto está actuando, ¿no? Pero esto en realidad va a estar en función más que de la efectividad del producto de la droga, va a estar más en función de la carga parasitaria que haya tenido el caballo, ¿no? Porque si es un animal que no ha estado con mucha parasitosis, ciertamente uno no va a ver, ¿no? Expulsión de formas adultas en las heces, ¿no? O larvas en las heces, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un factor que influye en esta observación, ¿no? Pero en ese sentido, cuando uno administra por vía nasogástrica o desparasita por vía nasogástrica, justo normalmente al día siguiente uno logra ver expulsión de formas adultas, tiene un efecto, estimula esta observación por parte de los criadores y propietarios, ¿no? Se ve más frecuentemente con vía nasogástrica, ¿no? Que por desparasitaciones orales con ivermectina. Bien. Normalmente esta parasitosis, las tenias, normalmente se suele ver más en zonas así, donde los caballos tienen acceso a grandes hectáreas, a grandes espacios abiertos, ¿no? Ya cuando están en caballerizas o en boxes, quizás un poco menos, ¿no? Porque solamente el caballo permanece dentro de su mismo box, ¿no? A no ser que a veces pueden haber, ciertamente a veces en el manejo de caballos a veces puede haber cambios, ¿no? O situaciones en donde este caballo toma contacto con la cama de otro caballo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay veces que hay yeguas, por ejemplo, que orinan mucho, por ejemplo, ¿no? Yeguas que orinan mucho y a veces la cambian de cama, ¿no? Vamos a dejar que esa cama está muy mojada, ¿no? Esa yegua, entonces a esa yegua la trasladamos a otro lugar, a otro box. Entonces toma contacto con las heces y con quizás con agentes de eh, de otro caballo que ha estado antes ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero es menos en realidad, ¿no? Normalmente cuando manejamos caballos en boxes es para que cada caballo permanezca dentro del box la mayor parte del tiempo, ¿no? Y por mucho tiempo, ¿no? Entonces, repito, normalmente este parasitismo tiene mucho mayor relevancia en condiciones de pastoreo, ¿no? El género Anaprocéfala está constituido por Anaprocéfala magna, perfoliata, ¿no? Son denominados parásitos planos o tapeworms, ¿no? Esos son parásitos planos o, ¿no? En inglés se denomina como tapeworms, ¿no? Esos son parásitos de ciclo de vida indirecto, ¿no? A diferencia de los Trochilus vulgaris, que era de ciclo de vida directo. Aquí intervienen los pelos intermediarios, como por ejemplo los ácaros olivátidos, también incluyen, se menciona también la participación de roedores también. No solo afecta a equinos, también afecta a asnos y a algunos rumiantes también, a los bovinos también afecta la anaprocéfala, ¿no? Algunos dentro de la morfología son gusanos muy poca longitud, son de 8 a 10 centímetros, ¿no? Son bastante anchos, ¿no? Anchos y cortos. El huevo, este es un huevo que es, les decía, ¿no? Los huevos de las tenias son distintos a los huevos al huevo tipo estróngilos, ¿no? De estróngilos vulgaris son huevos que tienen cápsulas, tienen tres cápsulas, una cápsula vitelina, albuginia y quitinosa, ¿no? Bien. Esta es otra diferencia, por ejemplo, con respecto a la morfología, ¿no? Cuando hablamos del Strongylus vulgaris, hablábamos de que el Strongylus vulgaris tenía cápsula bucal, ¿no? ¿No? Esta cápsula bucal le permitía al Strongylus alimentarse, succionar o prenderse de la mucosa intestinal y a partir de ahí alimentarse, ¿no? Distinto a las tenias. Las tenias no tienen, en la parte bucal, el excoles vendría a ser más o menos como la parte bucal de la tenia, ¿no? Es inerme, o sea, inerme se entiende como no, ¿no? Carente o ausencia de herme de arma, ¿no? O sea, no tiene elementos que permitan que el parásito se prenda de la mucosa intestinal, ¿no? Es distinto al estrófilos en este caso. Tiene algunas ventosas succionadoras que tienen esta función, ¿no? Cumplen más o menos de forma similar a esta función, pero no es igual que en el caso de los grandes estróngilos, ¿no? ¿No? Y dos lapetos contráctiles, vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿no?
acá tenemos, por ejemplo, esta es la Anapleséfala perfoliata, ¿no? Ambos son. Esta imagen de aquí, la foto A de la izquierda, es cuando el excólex está protruido, o sea, hacia afuera, ¿no? No se observa claramente, y cuando el excólex está retraído, ¿no? Escondido, ¿no? Ese es el clásico parásito que tiene la famosa corbata Michi. También o les deben decir o les van a decir, ¿no? Que son los lapetos, ¿no? Esta L quiere decir lapetos, ¿no? ¿No? Y así por eso lo reconocemos, ¿no? Bien, aquí indica esta SC viene a ser el excólex, todo esto viene a ser el excólex, ¿no? ¿No? Y aquí presenta las ventosas, ¿no? Estos huequitos que aparecen aquí arriba en la parte superior son las llamadas ventosas, ¿no? Tenemos una aquí, otra acá y otra hacia el otro lado que no se observa, ¿no? Pero en realidad son 4 ventosas, acá solamente vemos 2, nada más. Bien. Se ubica, ¿dónde se ubica? La ubicación va a variar, ¿no? La Anapleséfala perfoliata dijimos que se ubica en los equinos en la válvula ileocecal. Anapleséfala magna se ubica en lo que sería el ilion, ¿no? En el ilio. La Paranapleséfala mamillana se ubica principalmente en el duodeno y en el estómago. Anapleséfala perfoliata afecta a equinos y asnos, y Anapleséfala magna afecta también a equinos, pero también afecta a rumiantes. Bien. Ahí tenemos el ciclo biológico. Revísenlo, voy a hacer una pausa mientras ustedes lo revisan. Ok, entonces acá tenemos el ciclo biológico. Bien. En este caso, cuando el animal expulsa las heces, ¿no? Hacia el exterior, que sería esta parte de aquí, ya no hablamos de que expulsa los huevos, ¿no? Sino lo que expulsa son los proglótidos, ¿no? Que son partes del mismo parásito de la forma adulta, lo expulsa hacia el exterior. Y esos proglótidos en el exterior se contraen, se constriñen y expulsan los huevos, ¿no? Hacia el exterior, ¿no? Hacia los pastos, ¿no? Los huevos tienen una forma de D invertida, ¿no? Una forma característica de D invertida,
Ya, ese es un dato también importante. Ya, ¿no? Y tienen todas sus cápsulas, mencionadas anteriormente, cápsula quitinosa, albuginia, bien, son 3 cápsulas. Eh, Luego a partir de ahí se forma esta forma infectiva, ¿sí? Que está dentro del ácaro, ¿no? El ácaro diabátido, ingiere el huevo de la tenia y dentro de él se desarrolla la forma infectiva, ¿no? Entonces, esta forma infectiva es la que consume el caballo, la que ingiere el caballo, y nuevamente eso desarrolla o hace que se complete el ciclo biológico, ¿no? Datos importantes, el periodo prepatente es de 4 a 6 semanas, de 4 a 6 semanas, eh, y una vez que es ingerido por el caballo, el parásito logra su estadio adulto en 2 meses, en un periodo de 2 meses. A diferencia del Strongylus vulgaris, en este caso no hablamos de migración larvaria visceral, ¿no? Correcto, ¿no? Aquí los mayores procesos patológicos van a estar ocasionados por la forma adulta, no por la forma larvaria, ¿no? Que era distinto al caso del Strongylus vulgaris. Bien, correcto. Signos clínicos, tenemos cólicos frecuentes, ¿no? Dato concurrente con esto, cólicos frecuentes. Puede haber rupturas intestinales, ¿no? Eso sobre todo ya cuando el animal esté, ¿no? A un cólicos bastante fuertes y que con mortalidad, ¿no? Eh, una, una signología o un tipo de cólico bastante frecuente son aquellos cólicos que son agudos, cuando hay alta carga parasitaria, y seguidos de cuadros crónicos de cólicos, ¿no? Esto es lo que dato concurrente con el caso, con este tipo de parasitosis. También casos de adelgazamiento, diarreas. Como dije inicialmente, esto se da normalmente en potrillos de 1 a 2 años, o sea, potrillos que están a punto de salir a las subastas del hipódromo, ¿no? Aunque en realidad puede verse afectada a todo tipo de edades, ¿no? Eh, Datos frecuentes o a la necropsia se han visto que mayormente la mayoría de casos son concurrentes con cuadros de intususcepción, ¿no? Hablamos de casos de mortalidad, concurrentes con mortalidad, ¿no? En 81% tenemos casos de impacción de colon y en un menor porcentaje los casos de cólico espasmódico, ¿no? De estos datos de acá, de estos porcentajes, ¿qué podemos desprender, por ejemplo, ¿no? Que normalmente el cólico espasmódico en sí es un cólico bastante leve en el caballo, no es un cólico fuerte, ¿no? Si revisan ustedes sus apuntes de la primera clase, cuando hablamos de cómo son los cólicos en los caballos, hablamos de que cuando había un cólico espasmódico, si es que este cólico es diagnosticado a tiempo, es fácilmente controlable por analgésicos, por AINES, ¿no? Como la novalgina, por ejemplo, o el Banamine, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué podemos desprender o desprendemos de que la este tipo de parasitismo está más asociado a cuadros un poco más fuertes, ¿no? A cólicos un poco más intensos, ¿no? Es mucho más complicado solucionar un cuadro de intususcepción, ¿no? Esto de por sí requiere cirugía, ¿no? Corrección quirúrgica, ¿no? A diferencia de un cólico espasmódico que requiere básicamente solamente tratamiento médico, ¿no? No, o sea, un dato importante, o sea, las parasitismo por tenias está más asociado a cuadros de cólicos muy fuertes, bastante intensos, ¿no? En muchos casos concurrentes con cuadros de mortalidad. Bien, esto lo vimos antes también, lo vimos antes. Por ejemplo, este grupo de autores que encontró en el 2008, ¿no? Eh, Este es un reporte un poco que entró un poco en discusión, ¿no? Ha sido un poco criticado porque es un estudio que analizó el diagnóstico serológico, ¿no?
de la teniasis, ¿no? En este caso usó identificación o basó el diagnóstico en la detección de niveles de anticuerpos contra estas tenias, ¿no? Sin embargo, estos autores encontraron que, por ejemplo, no encontraron evidencia de que altos niveles de anticuerpos incrementen el riesgo de sufrir de cólico, ¿no? Por ejemplo, o sea, eh, animales que tenían niveles altos de anticuerpos contra tenias no tenían cólico, no tenían signos de cólico, ¿no? Por ejemplo, este dato, por ejemplo, rápidamente, ¿no? Como pasa mucho en la comunidad científica, fue desestimado, ¿no? Rebatido, ¿no? Porque no en la discusión, por ejemplo, que muchos de estos cólicos mencionados en este estudio, ¿no? En este estudio de Trotz, ¿no? En 2008, fueron casos referidos como cólico de grado leve, no cólicos muy leves, no como cólico espasmódico, no un poco refuerza lo que dije anteriormente aquí, en esta parte de aquí, ¿no? Normalmente los cólicos en este tipo de parasitismo son cólicos mucho más intensos, ¿no? ¿No? O sea, quizás posiblemente en este tipo de cólicos hubo otro agente involucrado, ¿no? ¿No? A diferencia, por ejemplo, de este tipo de grupo de autores que reportaron cólicos, pero cólicos un poco más fuertes, ¿no? Para el caso de tenias, ¿no? O también pueden haber sido otro motivo también de este hallazgo, ¿no? Un poco raro, ¿no? Fue o puede haber sido que diferencias en el diseño experimental. En este caso, no tengo el artículo tampoco a mano, pero este grupo de autores hicieron este estudio recolectando solamente unas pocas granjas o unos pocos establecimientos ecuestres, ¿no? No abarcaron un gran tamaño muestral, solamente se limitaron a trabajar animales de unas pocas granjas aledañas, no juntas, ¿no? Quizás si hubiera habido un tamaño muestral un poco mayor, quizás los datos hubieran sido quizás un poco más significativos. Bien. Por ejemplo, es un dato sí es un poco más concurrente, ¿no? Este grupo de autores en el 2013, vean que es hace poquito nomás, reportan que los equinos tienen 16 veces más riesgo de sufrir de cólicos si presentan huevos de Anaprocéfala perfoliata en las heces, ¿no? Un dato estadístico que ciertamente es concurrente con lo que ocurre en la realidad, ¿no? O sea, en este caso hubo casos de cólico, reportaron casos de cólico en animales que tenían presencia de huevos en las heces. Bien. Aunque ya veremos que en realidad no es tan fácil detectar presencia de huevos en las heces para el caso de tenias, ¿ya? Debido a que, a diferencia de otra diferencia con respecto, esto sería bueno que lo noten, lo vaya registrando, ¿no? Las conclusiones de estos videos que voy elaborando, ¿no? Siempre ustedes yo recomiendo que tengan en la mano una agenda, ¿no? Siempre les he dicho que tengan en la mano su agenda, sus apuntes, ¿no? Más allá que usen su celular, ya sea para sus clases o para su práctica privada, seguramente también, siempre nunca dejen de lado la agenda, siempre eso nunca va a pasar de moda. Bien, bueno, eh, a diferencia de los grandes estróngilos, ¿no? O de los parásitos redondos o de los nematodos, ya van a ver que cuando hablamos de tenias, las tenias no son parásitos que produzcan huevos todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el año. Estos son parásitos que producen huevos de forma esporádica y eso hace difícil su detección en las heces. Lo mismo pasa con el Parascarisecorum, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en caballos que mueren, ¿no? En potríos, vamos a saltar un poco para que logren entender un poco. Vean todo lo que falta. Wow. En potrillos, ¿no? Así, de esta edad, ¿no? Potrillos de esta edad, así, que tienen así de parásitos en el intestino, ¿no? Como que pareciera un fideo, ¿no? Unos fideos ahí en el intestino. Uno hace en los animales que cuando están vivos todavía, hace el análisis coprológico y no encuentra huevos, ¿no? El animal muere y en la necropsia encontramos una gran cantidad de parásitos, ¿no? Es paradójico, ¿no?
Ese pasa en el caso de Parascaris sequorum y también pasa en el caso de las tenias. Es lo mismo, ¿no? El Parascaris sequorum vamos a ver ya que siendo un nematodo, el Parascaris sequorum tiene muchas características biológicas de una tenia, ¿no? Incluso en la forma del huevo también, las coberturas, muy similar, muy similar. Bien, ok. Correcto, ¿no? Esto representa ¿no? Este hecho, ¿no? De que no eliminen huevos regularmente hace un poco difícil el diagnóstico, ¿no? Coprológico y es por eso que se elaboran, ¿no? Así como en el caso de los parásitos eh, redondos también, ¿no? Distintos otros métodos, ¿no? Pruebas serológicas, ¿no? Por ejemplo, acá este grupo de autores elaboró una prueba que permitía identificar el nivel de infección, ¿no? Si hay nivel de infección bajo, medio o alto, ¿no? Esto fue en Inglaterra. Y por ejemplo, ¿no? En este mismo estudio, ¿qué se encontró? Se encontró, por ejemplo, que este dato es importante, el tiempo, este trabajo de aquí, perdón, ¿no? Esta prueba permitió extraer otros datos importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles, no? Este parámetro, ver la efectividad al tratamiento, ¿no? Después que uno desparasita, uno tiene que saber eh, o, o poder saber, para poder saber si la desparasitación ha sido efectiva, ¿no? Uno tiene que hacer algunas pruebas también, ¿no? En este caso se puede usar, por ejemplo, los exámenes coprológicos o si no también los exámenes serológicos, ¿no? En este caso se ha usado en este estudio la serología, ¿no? Y se ha visto que el tiempo adecuado para monitorear la efectividad a tratamiento es a los 5 meses, se entiende post tratamiento, ¿no? Esto se debe a que los anticuerpos de tenias demoran en desaparecer del equino, ¿no? Eh, no, pero ¿qué se ve a los 4 meses? A los 4 meses el 75% de los equinos infectados y tratados con praziquantel, que es otra opción terapéutica también, tuvieron niveles bajos de infección o bajos o mínimos, niveles bajos o mínimos de infección, o sea, infección leve, ¿no? Correcto, o sea, a los 5 meses, no tan pronto tampoco, o sea, uno tiene cuando desparasita con praziquantel o con fenbendazol o pirantel, después de 5 meses uno tiene que evaluar la efectividad del tratamiento, ¿no? Correcto. Ok, ahora otro dato importante. Ahora, ¿cómo saber cada cuánto tengo que desparasitar? ¿No? Porque nosotros, la clase anterior yo les dije, ¿no? Con ivermectina se tiene que desparasitar cada tanto tiempo, ¿no? Eh, cada 6 meses para caballos adultos, ¿no? Y, y para potrillos cada 3 meses, ¿no? También les dije la clase anterior también, ¿no? Pero, o sea, esto no es, o sea, si bien es cierto que así como dato a veces puede quedar en la cabeza y uno lo puede repetir, lo puede trabajar, ¿no? De esa manera, ponerse información. Siempre es bueno que ustedes sepan de todo el porqué, el argumento sólido, ¿no? En este caso, el por qué uno dice que tiene que desparasitar cada tanto tiempo, cada 3 meses, o cada 4 meses, o cada 5 meses, es por este dato de acá, lo que está en este siguiente guión. Esto va en función de los periodos de reinfección, ¿no? Periodos de reinfección. Esto se puede determinar, ¿no? Por serología o por coprología, ¿no? También por cualquiera de los dos medios, ¿no? Normalmente nuestro medio lo podemos hacer por medio del examen coprológico o ya en estudios de este tipo se ha visto, por ejemplo, por serología un poco más de información en este caso, ¿no? Se ha visto que para el caso de las tenias, ¿no? Se ha visto que son 10 meses luego del tratamiento, es un tiempo óptimo para evaluar si ha ocurrido reinfección, ¿no?
¿Qué pasó? Animales que habían sido desparasitados, ¿no? ¿No? Y que ya no tenían, o tenían una menor carga parasitaria, ¿no? Se ha visto que a los 10 meses, ¿no? El 50% de los equinos ejecutaron huevos 10 meses post tratamiento. O sea, empezaron después del tratamiento, a los 10 meses empezaron nuevamente a excretar los huevos de las tenias. Entonces quiere decir que la reinfección se da lugar a los 10 meses. Bien, entonces yo para tenias voy a tener que desparasitar cada 10 meses, ¿no? Y es bueno que sea cada 10 meses y no cada 3 meses, ¿no? Porque dijimos en la clase anterior también que un principio importante para el control de parásitos es mientras mientras los intervalos de desparasitación sean mayores, es mucho mejor, porque de esta manera estoy exponiendo menos a los caballos a los antiparasitarios y de esta manera estoy limitando la opción o disminuyendo la probabilidad de que ocurran los famosos casos de resistencia antiparasitaria, ¿no? Mientras yo desparasite con más frecuencia, va a haber mucha mayor chance, mucha mayor probabilidad de que ocurra resistencia antiparasitaria. Bien, suena un poco entreverado, pero ciertamente es así. Bien, es así. Correcto. Ciertamente estos periodos de reinfección, ¿no? Bueno, sí, en este caso se recomienda que sean 10 meses. Ahora, hay que tener en cuenta que a veces puede haber, por ejemplo, ingreso de animales nuevos o que los mismos caballos del mismo lugar tengan contacto con pasturas nuevas también, ¿no? Y esto va a hacer que los periodos de reinfección por ahí que pueden ser un poco más cortos también, ¿no? Puede ser que, como dice ahí, que pueden ser más cortos. Siempre es bueno usar mucho nuestro criterio clínico también, ¿no? Bien, ¿no? Y por lo mismo es bueno evitar esto también, ¿no? ¿No? Es bueno evitar que ocurran estos factores, ¿no? También para un manejo integral de plagas correcto, ¿no? Correcto. Pasamos. Este grupo de autores, este es un grupo, es un autor, a ver, les comento, a mí me llega con frecuencia a mi, yo manejo dos correos, tres correos, entonces a mí me llega a uno de mis correos información de boletines científicos de caballos, entonces cada 15 días, cada 20 días me llega información actual, bien actual. Esta es información no tan actual, no. Pero o sea, la suelo emplear mucho para usar mis presentaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, acá este es un artículo que me llegó a mí de unos autores japoneses, ¿no? Sanada, ¿no? Un apellido japonés, ¿no? ¿Qué encontraron, no? Ellos elaboraron un diagnóstico tomando en cuenta, ¿no? Que por coprología es un poco difícil determinar el diagnóstico de teniasis. Ellos usaron un método alternativo, que es usar un método de diagnóstico por tratamiento, que es un método antiguo en realidad, ¿eh? El método de diagnóstico por tratamiento veterinario se usa hace mucho tiempo, a modo general, ¿no? Pero, pero bueno, ¿no? Usaron, bueno, dice nuevo diagnóstico en realidad, ¿no? Pero el principio es un método, el principio es súper antiguo. Bueno, pero será que siempre lo antiguo nunca pasa de moda en realidad, ¿no, alumnos? ¿No? O sea, siempre es bueno que tengan en cuenta siempre todo, ¿no? Lo actual, lo antiguo también, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Ellos usan vitionol. Vitionol es un tenicida eh, casi de uso humano más que de veterinario, ¿no? Vitionol no sé si está acá, ya, es en polvo, dice, vitionol es reportado desde 1960, pero en polvo, ¿ok? Este grupo de autores elaboraron la pasta para caballos, ¿no? Y lo usaron en caballos, ¿no? Entonces, ¿qué ha visto? Después de usar vitionol en caballos, ¿qué se ha visto? Que al primer día post tratamiento
han logrado encontrar huevos de Anaploséfala perfoliata, ¿no? Y eso es un método de diagnóstico rápido, ¿no? En realidad tiene otra ventaja también. Contrariamente a lo normal, a lo clásico que normalmente para observación de huevos de tenias, que son, ¿no? Huevos un poco más grandes, se usan métodos de sedimentación, perdón, de sedimentación. En este caso, estos autores usaron un método de flotación, ¿no? Bien, lo reportan también ahí. Drogas recomendadas, por ejemplo, tenemos, ¿no? Se recomienda el pomodato de pirantel cada 6 a 9 meses, ¿no? Esto es función del dato que antes mencioné acá, ¿no? De los 10 meses, ¿no? Podría ser cada 10 meses, sí, pero bueno, mediamente este es un dato para el medio en donde fue hecho el estudio, ¿no? Pero puede que lo podemos hacer así, ¿no? Cada 9 meses, ¿no? Pomodato de pirantel a esta dosis 6.6 miligramos por kilogramo 2. ¿Qué pasa? Cuando usamos pirantelo, acá no figura fenbendazol, pero debería figurar también. Cuando usamos fenbendazol o pomodato de pirantelo o fenbendazol, no es, a diferencia de ivermectina, no se usa una desparasitación única. Cuando se desparasita con ivermectina, se desparasita solamente una vez y punto. O sea, una dosis única, ¿no? Y cuando usamos pirantel o fenbendazol, que son de los otros dos grupos antiparasitarios, se usa una dosis repetida, ¿no? O sea, el lunes, el martes y el miércoles, ¿no? O sea, seguida, es lo correcto usar. Así de esa manera. O sea, si usamos pirantel o fenbendazol solamente como dosis única, la efectividad de la desparasitación se ve muy manifiesta, o sea, muy pobre. No es una buena desparasitación y ocurre y favorece el fenómeno de resistencia. Bien, ya. ¿Qué más? Eso lo podemos pasar. Pasamos. Vamos a hablar de abronema. ¿Qué es el abronema en caballos, no? La principal lesión del abronema es las famosas llagas de verano, ¿no? Estas llagas de verano, o llamadas también úlceras de verano, o mal de cruz, porque la cruz es una zona en donde suele ubicarse también ese tipo de formaciones circulares, ¿no? Zonas o granulomas circulares, son granulomas circulares, ¿no? Bien. La cruz es un sitio muy habitual de ubicación, ¿no? Eh, Ocurren en época de verano, ya vamos a ver por qué también, ¿ya? Eso es lo que ocurre con el abronema, ¿no? En sí, cuando hablamos de abronemosis hablamos de todo un complejo de parasitosis en el caballo, ¿no? Este es un nemátodo, ¿sí? Cuya forma adulta se ubica en la zona gástrica de preferencia, ¿no? Clásicamente se ubican a nivel gástrico, ¿no? Es un parásito de ciclo de vida indirecto, o sea, hay hospedero intermediario. En este caso actúa la mosca doméstica, ¿no? La mosca del establo, de los establos, que es la Extomosis calcidrans, y la hematobia o especies del género hematobia. Bien, correcto. Ese es estos son los nombres de las moscas. Ahora, el nombre del parásito es tenemos el Abronema musqué, el Abronema majus y la Dracia megastoma. Son las tres especies que atacan
al equino. Bien. Cuando hablamos de abronemosis hablamos de varias formas patológicas, ¿no? Tenemos un síndrome gastrointestinal, un síndrome ocular, un síndrome pulmonar y un síndrome cutáneo. De los tres, el más destacable, el más frecuente, el que causa las mayores preocupaciones, es el síndrome cutáneo. ¿Sí? En el síndrome cutáneo, ¿qué vemos? Vemos lesiones granulomatosas estacionales, ¿no? O sea, en el verano, ¿no? Cuando hay mucha proliferación, ¿qué pasa? En el verano hay mucha más cantidad de moscas que en invierno, ¿no? Entonces, vemos estos granulomas circulares en varias partes del cuerpo. Vemos en el belfo del caballo, en la boca, vemos en la cara, es en los carrillos, ¿no? en los carrillos del caballo, en la axila, en la parte distal del miembro locomotor, en los nudos, en la cuartilla puede aparecer también, ¿no? También puede aparecer en partes del prepucio también, en el macho, también puede aparecer también, ¿ya? Son los sitios más habituales. El síndrome gastrointestinal no tiene tanta signología, o sea, no tiene tantos signos agudos, ¿no? O que puedan producir cólico, no, para nada, casi para nada en realidad, ¿no? Aunque por ahí quizás ya hallazgos a la muerte del caballo encontramos úlceras, ¿no? Aunque sí les digo, las úlceras es un hallazgo común en la mayoría de caballos estabulados, o sea, en sí, la mayoría de condiciones de la estabulación, de la domesticación de animales en granja, en establos, favorece la presencia de úlceras, ¿no? Ustedes verán, ¿no? Los caballos que están en vía libre, ellos pastan o han evolucionado así, se han desarrollado, la especie se ha desarrollado, pastorean durante 16 horas al día, ¿no? Tomando gran cantidad de agua, ¿no? El equino es un animal muy dependiente del agua, ¿no? Y en las granjas que vemos, ¿no? Les dan de comer 2 veces al día, ¿no? O sea, es poco a comparación de lo que la especie se ha acostumbrado, ¿no? Su fisiología se ha acostumbrado a comer mucho más tiempo, ¿no? Entonces, por eso ocurren las úlceras también. Bien. Puede haber gastritis catarral crónica, ¿sí? Pero casi asintomático, ¿no? Y de menor frecuencia, de menor relevancia es el síndrome ocular, perdón. Puede haber conjuntivitis, lagrimeo, edema. El síndrome pulmonar, ¿no? Muy escaso, correcto. Datos para lo que es esto, estos son datos para el ciclo biológico, ¿no? Abronema musqué coloca, o sea, al exterior, ¿no? La forma adulta, cuando elimina sus huevos al exterior, ¿no? Coloca huevos larvados, que vamos a ver a continuación, ¿no? Huevos que dentro del huevo ya está la forma larvaria, ¿no? Una forma larvaria. Bien. En cambio, el abronema majos, o también llamado abronema microstoma, deposita directamente hacia el exterior larvas, ¿no? Son algunas diferencias con el espiro. Pero el ciclo biológico es más o menos, perdón, sí, es más o menos el mismo. Les explico. Este es el ciclo del abronema musqué. En sí, el ciclo del abronema musqué no es este, es este de acá. Dice forma gástrica, ¿sí? Acá dice forma cutánea. Este es el principal ciclo del abronema musqué. ¿Qué es lo que pasa con el abronema musqué? Cuando hay estas lesiones de acá, la principal especie del abronema que está asociada a estas lesiones de aquí, estas lesiones de acá, es el abronema. De las tres está más relacionado el abronema musqué, que en realidad es el principal
de esta parasitosis grande, que es el abronema. Bien, vamos a poner nuevamente acá. Que, a ver, cuando es la forma gástrica, pregunta de examen. Pregunta de examen. En la forma gástrica se da el cierre completo del ciclo biológico, lo clásico que ustedes ven siempre, ¿no? Que hay el huevo, desarrolla su forma larvaria inicial, hay una forma infectiva, ¿no? Que es ingerida por el caballo, y dentro del animal desarrolla la forma adulta nuevamente. Esta forma adulta expulsa los huevos y se cierra así el ciclo biológico, ¿no? Ciclo constante, un círculo vicioso. Bien, eso ocurre en la forma gástrica. En la forma cutánea no se cierra el ciclo biológico. Ustedes ven las flechas, por favor, vean las flechas. Ahí queda. La flecha no se cierra, no se continúa el ciclo. O sea, en la forma cutánea no hay cierre. Pregunta de examen. En la forma cutánea no hay cierre del ciclo biológico, ¿no? Correcto. Correcto. ¿Ya? ¿Qué vemos acá? Vamos a explicar la forma cutánea. ¿Qué pasa? Dentro del equino tenemos el gusano, el nemátodo del Abronema musqué, ¿no? Ojo, el Abronema musqué no es la mosca, como dice musqué, puede pensar que es mosca, no, es el nombre de la especie. Abronema es un gusano, Abronema musqué es un gusano redondo, un nemátodo, que está dentro del estómago del caballo, ¿no? Correcto. Forma adulta, expulsa con las heces los huevos, ¿sí? Expulsa huevos larvados, como decían antes, ¿no? Dijimos acá, ¿no? No, dice acá abajo, ¿no? Abronema musqué, acá está, coloca huevos larvados. Ahí está. Expulsa hacia el exterior con las heces huevos larvados, ¿no? Dentro del huevo, dice ahí, está la L1, dentro de este huevo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a partir de acá? O sea, junto con las heces, a partir de acá ocurre lo que es un proceso llamado sincronización larvaria. Anoten por favor, sincronización larvaria. Sincronización larvaria entre quién? Sincronización del parásito o sea, de la larva del parásito y de la larva de la mosca, ¿sí? Correcto. ¿Qué pasa? Este huevo sale de su con las heces del caballo, ¿no? Correcto. Entonces, en las heces del caballo llega la mosca. La mosca adulta, ¿no? Deposita sus huevos de ella en las heces, como siempre, como toda la vida, ¿no? ¿Qué pasa? Estos huevos de la mosca, vean aquí, estos huevos de la mosca desarrollan a larva. La larva de la mosca ingiere a la L1 del parásito. Luego la mosca pasa de estadio larvario a estadio de pupa, ¿sí? Entonces, dentro de la pupa, vamos a tener ya no a la L1, sino a la L2. Luego la pupa de la mosca pasa al estadio adulto, la mosca adulta, ahí está la mosca. Y adentro de la mosca vamos a tener vean la cabeza de la mosca, por favor. Dentro de la mosca, en su cabeza, vamos a tener a la larva L3, que es la forma infectiva. ¿Y qué pasa? Cuando esta mosca muere, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, el hecho, ojo, el hecho, y esto la gente que ve caballos se da cuenta, en lugares donde hay caballos y donde hay abronemosis, donde hay estas lesiones de aquí,
¿sí? ¿Cómo son las moscas? Ustedes cuando están en su casa, ustedes quieren chapar una mosca, la mosca no se deja chapar, se vuela, es viva y se escapa. Pero cuando hay caballos en una granja que tiene estas lesiones de aquí, las moscas son lentas, señores, son lentas, o sea, es increíble, ¿eh? O sea, son moscas que son lentas, o sea, son fáciles de capturar, es increíble, nunca lo van a ver. Esto pasa en Chorrillos, en el HBC, en Chorrillos donde ustedes han tenido también, ahí también pasa lo mismo igual también. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Vean la cabeza, ¿no? En la cabeza, ahí está, no, perdón. No, o sea, la mosca cuando muere, no dura mucho la vida de la mosca. ¿La mosca vive cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vive una mosca? De 2 a 3 semanas. Cuando la mosca muere, muchas moscas mueren en el agua de bebida, o sea, en el bebedero del caballo. El caballo va a tomar agua, como loco, y tomando agua ingiere la mosca, ¿no? Entonces la mosca dentro del caballo, ¿no? Esto pasa, eso que digo pasa en la forma, perdón, en la forma gástrica, ¿no? La mosca que está muerta es ingerida con el agua, ¿no? Por el caballo, y dentro del caballo está L3, pasa a L4 y a L5 en la región glandular del estómago del caballo, ¿sí? Ahora, pero esto es en la forma gástrica, pero ¿qué pasa en la forma cutánea? La mosca que tiene la L3 va a infectar algunas zonas en donde el caballo tiene heridas. Cuando hay caballos que tienen heridas en la boca o en algunas, puede ser en la boca, en el flanco, en la axila, como dije también, en la zona de los miembros, en cualquier zona que el caballo tenga heridas, va a haber sangre, ¿no? Entonces la mosca también llega y toma la sangre también, y también en ese lugar la mosca deposita esta larva. O sea, esta L3 queda incrustada o inoculada, llamémosle así, inoculada en heridas del caballo. Y esa larva, dentro de esas heridas, va a empezar a formar el granuloma. Ya sea el granuloma aquí, aquí o acá. ¿Ya? Y ahí se da la forma cutánea. Ahí se da el ciclo, ¿no? Ahí el ciclo llega solamente, en este caso, hasta L3 nada más. ¿Sí? Y se da los famosos granulomas cutáneos. Correcto. ¿Ya? Bien. Justamente lo que dije antes también está ahí. Imágenes de la mosca doméstica es mucho más grande. La mosca del establo es mucho más chiquita que la mosca doméstica. ¿Sí? Normalmente para la Abronema musqué, ese que es el parásito, el hospedero intermediario es la mosca doméstica o especies de género Hematobia, ¿sí? Para el Abronema microstoma, los hospederos son los 3 géneros de las moscas. Tenemos la mosca doméstica, el Hematobia o el Extomosis calcita. Cualquiera de los 3 puede ser hospedero intermediario. Solamente para el caso de la Abronema musqué es la mosca doméstica o especies de género Hematobia. Bien. Hay el tábano también. El tábano, no hay reportes del tábano, pero sí hay muchos que suponen o postulan que puede participar también. El tábano es el nombre con el que se le conoce. El tábano es una mosca que ataca al caballo muy particularmente. A veces ustedes ven que hay caballos que están tranquilos y de pronto se asustan, se alocan, no saben por qué. Y a veces cuando ocurre esto, o sea, cada vez que se están asustando, busquen siempre una mosca. El tábano es una mosca grande de color verde que aparece mucho por chorrillos o por zonas donde hay muchos cuerpos de agua también, o sea, muchos pantanos o muchas zonas muy
¿no? O lagunas o lagos, ¿no? Pero que pica muy fuerte, es una mosca que pica muy fuerte y el caballo se vuelve loco con el tábano. Y tengan cuidado también cuando ocurra esto, porque el caballo se estresa, se aburre y hasta puede patear también. ¿Ya? Es el nombre específico de la especie del Tabanus bovinus. Tabanus bovinus. ¿Ya? Es una mosca un poco más grande. Mucho más grande que la mosca doméstica. Y verde. ¿Ya? No hay reportes que mencionan que puedes participar, pero por ahí puede ser un motivo de tesis también, quizás, ¿no? Investigar si puede estar presente este parásito, si esta especie de mosca puede participar en el ciclo biológico, puede ser una hipótesis también, ¿por qué no? Bien. En el caso de la agronemosis, los métodos de infección son dos. Básicamente, el caballo puede ingerir las moscas infectadas por N3. Esto es en el caso de la forma gastrointestinal, y ahí va a ocurrir cierre completo del ciclo. La especie que está más involucrada en este tipo de ciclo biológico es el Abronema. Ahí quizás debería cambiar yo de título acá, debería decir Abronema microstoma. ¿Sí? Está más asociado a este tipo de ciclo completo, ¿sí? Cierre completo del ciclo. Y dice acá, la otra forma de infección es la mosca, que cuando la mosca deposita las larvas en las heridas, ¿no? Por ejemplo, el hocico se da síndrome cutáneo, el parásito que está más involucrado ahí es el Abonema musqué, correcto. Esto lo dije hace poco, ¿no? Sincronización larvaria. En lo que es la forma ocular, por ejemplo, ocurre, ustedes van a ver que en la membrana nictitante, que es esta de acá, o el tercer párpado, aparece una formación granulomatosa también, puede ocurrir también en el equino, ¿no? Presencia de granulomas en el tercer párpado. ¿Ya? ¿Qué más? Para diagnosticar la bronconemosis gástrica usamos el seno diagnóstico. ¿Qué es el seno diagnóstico? ¿No? El seno diagnóstico es un diagnóstico que busca, que se basa en la detección del parásito en formas biológicas, ¿no? ¿En qué consiste? Les detallo brevemente, ¿no? Consiste en seleccionar heces que contengan huevos de mosca, ¿no? Estos huevos de mosca, ¿no? Son puestos en una especie de frasco, ¿no? En condiciones de laboratorio, a temperatura adecuada, de 37 grados, a una humedad determinada, y dentro de una botella, de un frasco cerrado, ¿no? ¿Y cuál es la idea, no? Después de unos entre 15 a 20 días, ¿no? Dentro de las heces tenemos a los huevos de las moscas, ¿sí? Y todo está dentro de una botella. Tarde o temprano va a aparecer una mosca, ¿no? O sea, una mosca adulta, pero que está atrapada dentro de la botella, ¿no? A la mosca adulta se la captura dentro de la botella, ¿no? Y esa mosca se examina al microscopio la cabeza de la mosca, ¿no? Si esta mosca en su probóscide tiene una larva, ¿no? Esa sería la larva L3 del Abronema musqué, ¿no? Entonces ahí comprobaríamos de que ese animal del cual se ha obtenido las heces, ¿no? Ese animal dentro de su sistema digestivo presenta la forma adulta del Abronema musqué, ¿no? Esas heces han tenido huevos de Abronema musqué. Esos huevos han sido, esa larva de este huevo ha sido ingerida por la larva de la mosca, y cuando esta mosca ha llegado al estadio adulto, ¿no? Ha tenido a la larva infectiva dentro de su probóscide, o sea, dentro de su aparato bucal, ¿no? Entonces, el seno diagnóstico es una prueba de diagnóstico para diagnosticar la abronemosis gástrica, correcto, la abronemosis gástrica.
Para la oronemosis cutánea el diagnóstico es básicamente clínico, o sea, básicamente por la observación de lesiones, o sea, de granulomas circulares. A ver, veamos acá. Formas bien definidas, círculos así casi perfectos, bien definidos, granulomatosos, o sea, lesiones que son difíciles de curar, son muy difíciles de curar. Vamos a ver más adelante por qué. ¿No? O también puede ser histológico, ¿no? Observando la presencia de larvas con infiltración eosinófila. O sea, dentro del granuloma va a estar la larva L3, ¿no? Como veían acá, ¿no? Ahí está, ¿no? O sea, esta larva L3 es depositada dentro de las series y en estas zonas aparece y se desarrollan los granulomas también, ¿no? Bien. Igual, para el caso de la oronemosis ocular, también es la observación del granuloma a nivel del tercer párpado, o también la presencia de larvas en secreción ocular, en la secreción de la ocular también se puede observar larvas también, se indica ahí también. Bien. Que reportes en nuestro medio, por ejemplo, ¿no? Que se ha visto en el año 98, un poco antiguo, ¿no? Pero se ha visto que un porcentaje altísimo de oronemosis gástrica, ¿no? 92%, ¿no? Porcentaje altísimo. Un dato importante es que entre la forma cutánea y la forma gástrica no hay relación, ¿ya? O sea, no porque haya pocos caballos con oronemosis cutánea, quiere decir que, los caballos que tienen lesión cutánea no necesariamente tienen oronemosis gástrica. Y viceversa también, o sea, aquellos animales que no tienen granuloma cutáneo, puede ser que tengan oronemosis gástrica, o sea, no se relacionan estos datos de aquí, ¿sí? Vean, a comparación de caballos de paso, dice CPP es caballo de paso, perdón, ¿no? Este dato fue tomado, el 92% fue tomado en caballos del ejército, ¿no? Y este porcentaje en 2001, un poquito más actual, ¿no? Se reportó en un porcentaje bajísimo en caballos de patrones de paso. O sea, ¿qué quiere decir? Este es un parásito, dato importante, que es muy sensible al efecto de la ivermectina, ¿no? En el ejército no usan mucho ivermectina, les comento. Usan otras drogas también, quizás por cuestiones de costo, ¿sí? El caballo de paso es una raza en que se invierte mucho dinero. Un caballo de paso cuesta $100,000, $80,000, $90,000, o sea, valores mucho más altos, ¿no? En lugares privados, ¿no? Criaderos privados, ¿no? Entonces ahí sobra la ivermectina, ¿no? Son lugares donde sobra la ivermectina, ¿no? No, es un parásito que es muy sensible a la acción de la ivermectina, repito, ¿no? Esto lo vamos a pasar. Esto ya lo dije. ¿Cómo es el tratamiento acá? El tratamiento para el caso de la oronemosis básicamente se basa en tres principios. Sí. Un principio es la excisión del granuloma sin anestésico local. O sea, hasta cierto punto es relativo. O sea, porque bueno, si uno puede usar anestesia local, la puede usar también. Lo que pasa es que cuando hay la formación de un granuloma, el granuloma como tal determina que en la zona ya la inervación se haya perdido. Es un tejido, el granuloma es un tejido que no tiene la misma vascularización y no tiene la misma inervación que normalmente un tejido sano. Eso seguramente ustedes lo deben haber analizado, seguro estudiado, o le deben haber mencionado en patología quizás, ¿ya? Pero sí, eso ocurre, ¿ya? Entonces, ese es un tejido que como principio puede hacerse una excisión mecánica. ¿Cómo? Con bisturí, con hoja de bisturí, ¿no? Y si el equino es, ¿no? Lo pueden tranquilizar con el puro,
o con algún promacil también para que colabore, para que esté un poco tranquilo y quieto al inicio sobre todo, ¿no? Y puede ayudar, ¿no? O sea, ¿qué se hace con el bisturí, con la hoja de bisturí? Se trata de poco a poco cortar el granuloma, poco a poco, tratar de eliminarlo mecánicamente con una hoja de bisturí, ¿sí? Esa es la excisión, a eso me refiero con la excisión del granuloma, ¿sí? Correcto. Ahora, el otro principio es tratar de inhibir la formación granulomatosa, porque, o sea, ciertamente para que este granuloma se desarrolle y se forme, hay un componente muy fuerte desde la parte inmunológica, ¿sí? O sea, porque al estar dentro del granuloma internamente está la larva del parásito. Este parásito causa una reacción eosinofílica muy intensa, muy fuerte. Y es por eso que aparece, y a veces este granuloma puede crecer muy grande, de forma muy exuberante. Bien. En nuestro medio podemos usar corticoides sistémicos o locales, ¿no? Como sistémico como la dexametasona o local como el betaloc puede servir también, ¿no? Como infiltración. El vendaje ayuda también porque brinda una especie de fuerza de compresión para que no crezca tanto hacia afuera del granuloma. Y en nuestro medio usamos algunos compuestos caseros, ciertamente, ¿no? Pero a veces sulfato de cobre, formol, diluido el formol, sulfato de zinc o algunos herbicidas también, ¿no? Que se preparan, se mezclan y se colocan sobre el granuloma como para curar un poco la zona, ¿no? Pero ojo, yo les digo, mayormente estos componentes, sobre todo el formol y el sulfato de cobre, tienen una función más que todo cáustica a ese nivel. O sea, tratan de quemar un poco el granuloma, tratan de irritar y hacer que esta formación poco a poco caiga, poco a poco se pierda y se necrose, ¿no? Producto de este efecto cáustico, ¿no? El tercer principio es estimular la regeneración epitelial. Aquí clásicamente se usan los sacabocados del abdomen ventral, o sea, se saca piel del abdomen ventral, que es una piel bastante elástica, y se coloca encima de la lesión que se ha curado o que se ha tratado de curar, ¿no? Y se coloca y poco a poco la regeneración es buenísima. La regeneración cutánea en el caballo es muy rápida, es bastante rápida. O sea, yo he visto lesiones, heridas, por trauma extensivo en todo el flanco lateral, en todo el costillar del caballo, y en un periodo de 2 semanas a lo mucho se regenera todo y muy bien. O sea, es una piel muy muy elástica, muy buena para la regeneración epitelial, muy buena. Ese es un tratamiento para la forma cutánea, ¿no? Para la forma gastrointestinal se usa ivermectina, ¿no? Puede funcionar, se usa mucho el famoso, aquí dice órganos fosforados, el negubón, pero cuidado con el negubón, tiene que ser bastante diluido, ¿sí? Porque si usan un negubón muy concentrado, ocurre lo mismo que con el perro cuando le ponen acetilcolina, empieza a hipersalivar y hay que colocarle atropina, casi lo mismo que ustedes han visto hace algunos años en alguna práctica de fisiología seguramente, ¿no? Pero sí, a veces me ha pasado, ¿no? Que usar un poco más diluido es mejor, ¿ya? La dosis de ivermectina es casi la misma, ¿no? 0.2 miligramos por kilogramo. Se recomienda 2 veces cada 14 días, ¿ya? No cada 6 meses, sino 2 veces cada 14 días. Bien. Puede haber efectos sobre todo en función de que se aplica cada 14 días, que es muy seguido. Puede haber efectos tóxicos en potrillos también, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado. Aunque en potrillos es poco común que ocurra. Esta es una parasitosis más común de equinos adultos. Bien. Prevención, curar heridas, ¿no? Siempre que un caballo tenga heridas hay que tratar de curarlas, ¿no? Cicatrizarlas rápidamente para que no sean sitios de anidación o inoculación de larvas por parte de moscas, ¿sí? Mantener las camas en buen estado, porque si las camas están en mal estado,
lo primero que ocurre es la proliferación de moscas, ¿sí? Como en el establo, ¿no? En el establo ustedes han visto que hay un montón de moscas, ¿no? ¿Por qué? Porque las camas no las trabajan, ¿sí? Correcto. Gasterófilos. El gasterófilo es una especie que está presente más que todo en el hemisferio norte, en México, en Estados Unidos, zonas que tienen un clima netamente tropical. Nuestro clima también debería ser netamente tropical, pero está muy influenciado, muy cambiado por el tema de la cordillera de los Andes, ¿no? Y la corriente de Humboldt, ¿no? Es por eso que nuestro clima debería ser propio de un desierto, propio de África, ¿no? Pero en sí es un clima muy diverso. Ustedes ven que hay momentos, incluso ahora mismo hay momentos en donde hay mucho sol o mucho calor o mucho frío, ¿no? Pero en los climas como México o Estados Unidos son climas donde hay temperaturas muy altas, ¿no? 38, 40 grados, o sea, un calor de verdad, ¿no? Y este es un parásito que se ubica más que todo en esos hemisferios. Hace poco hubo una tesis acá en las peruanas, ¿no? Prevalencia de gastrófilos intestinales en... No les miento, de 350 muestras estomacales de equinos y de asnos y mulas, hubo 0%. 0%. Tesis un poco complicadas, eh, bueno, ahí nomás nos quedamos, no leemos que oscurece, ¿no? Pero bueno, algunas especies que atacan los caballos tenemos gasterófilos intestinales, gasterófilos nasales, gasterófilos hemorroidales. Bien. Normalmente se observa cuando hay este parásito que aparece en estos huevos en las zonas de los miembros distales. Estos huevos causan irritación al caballo y el caballo se lame estos huevos, ¿no? Se lame estas zonas. Y por estas lamidas de estas zonas, el caballo ingiere los huevos y dentro del animal se desarrolla la forma gástrica, ¿no? Que son estas son las larvas de resno, también se les llama, ¿no? Bien. Correcto. Ahora vamos a hablar de Parascaricorum. Este es un parásito que ataca principalmente a nivel intestinal, o sea, a nivel del duodeno, principalmente a nivel del duodeno y yeyuno, ¿no? Principalmente a potillos así, chiquitos, que están junto con la mamá, ¿no? Potillos chiquitos, de pocas semanas de vida. Bien. Incluso se dice que puede ocasionar muerte antes, les dije antes, ¿no? O sea, este parásito tiene muchas similitudes con respecto a las tenias de los equinos, ¿no? No, no. Puede ocasionar muerte incluso antes que se observen huevos en las heces, ¿no? Le dije antes, ¿no? Equinos que están así de parasitados, uno hace el examen coprológico antes que mueran los caballos y no encuentra resultados positivos, ¿no? Un poco raro, pero ocurre así de esa manera, ¿no? Se ha reportado, este es un parásito también cuando hablamos en la clase pasada hablamos del parásito limitante, ¿por qué? Porque se ha reportado, dice acá abajo, numerosos casos de resistencia al empleo de ivermectina, ¿no? Normalmente la ivermectina, y esto bueno, yo también recuerdo haberle dicho esto al doctor Jorge Guerrero, pero como que mucho caso no me hizo tampoco, ¿no? Pero la ivermectina actúa muy bien para atacar parásitos redondos como el Strongylus, ¿no? O los pequeños Strongylus. Ataca también Parascaris, pero no tanto, vean, ¿no? Reporta resistencia en Europa, también en Norteamérica. Bien. Este es el parásito limitante, ¿no? Para la ivermectina, ¿no? Este se denomina lombriz blanca de los potrillos, ¿no? A diferencia del Strongylus vulgaris que llamamos verme rojo o gusano rojo de los caballos adultos, ¿no? No, eso es un parásito del ciclo de vida directo, no hay hospederos intermediarios, no hay moscas, no hay roedores, no hay escarabajos, no hay nada, ¿sí? Son lombrices blancas de longitud extensa,
vean así, extensas, largas, gran cantidad, formando. Acá es importante tomar en cuenta lo siguiente, o sea, como afecta a los potrillos, cuando uno desparasita potrillos, es importante tomar en cuenta los intervalos de desparasitación. ¿Por qué pasa? Si yo me excedo en desparasitar a los potrillos, ya no cada 3 meses, sino cada 4 o 5 meses, el antiparasitario va a actuar igual, va a ser efectivo, va a matar al parásito, pero si es que la carga parasitaria es muy extensa, ya el problema no va a ser ocasionado por el parásito vivo, sino porque hay mucha cantidad de parásitos que no pueden ser evacuados, ¿no? Porque están muertos, pero no pueden salir porque son muchos, ¿no? Y eso es un factor a tomar en cuenta, o sea, ¿no? Respetar siempre en potrillos los intervalos de desparasitación. Algunos datos del ciclo biológico, ¿no? La eliminación de huevos es a partir desde los 4 meses, el pico de producción es a los 6 meses y luego declina. Son parásitos que también tienen cobertura, son parásitos que tienen, ¿no? Son huevos larvados que salen hacia afuera, ¿no? Ya vamos a ver que tienen cobertura. En este caso el huevo está, la larva está siempre dentro del huevo, ¿no? Cambia de L1 a L2, ¿no? Y así es en este caso la forma efectiva para Ascarizopogon es la L2, ¿no? Y es así como es ingerida por el potillo. Y dentro del potillo se da en sí un proceso que se le podría denominar también migración larvaria visceral también, pero es un proceso de regurgitación, o sea, el parásito se ubica a nivel intestinal, pasa hacia el hígado por circulación venosa, llega al pulmón por la vena cava y el pulmón nuevamente es regurgitado hacia la parte intestinal, ¿ya? ¿Y qué vemos acá? ¿Por qué esta parte de acá? Porque una historia muy frecuente, muy concurrente con esta parásito es que los caballos tienen tos frecuente, ¿no? Una tos frecuente que no cesa ante la administración de antibióticos, ¿no? Animal que tose, ¿no? Lo chequeamos, lo analizamos, lo tratamos con broncodilatadores, con antibióticos y el animal sigue tosiendo. Dato concurrente con parasitosis por Parascariceporum, potillo chiquito, potillo que está junto con la mamá, potillo de semanas de vida. Bien. Ahí dijimos, ¿no? Bien, vean, siendo un nemátodo, su huevo es muy similar al de una tenia. O sea, no tiene la forma de D invertida, es un huevo redondo, pero tiene cápsulas, tiene cápsula igual, cápsula quitinosa, tiene varias cápsulas, así como la tenia. Bien. Y estos huevos, al igual que los huevos de la tenia, esta cubierta los hace resistentes a las condiciones climáticas extremas, tanto al frío como al calor, y los hace adherentes a la piel de la yegua. De ahí que el potrillo, al estar, si ustedes ven, ¿no? Siempre el potrillo está junto con la mamá, bien pegado a la mamá. Entonces, ese contacto también estimula que la ingestión o el contagio puede darse también, no solamente por vía de consumo de las heces, porque hay potrillos que hacen coprofagia también, ojo, los potrillos que hacen coprofagia también se puede contagiar también por esa vía, o también por la parte cutánea también, ¿no? Bien, porque estos huevos son adherentes a la piel de la yegua, ¿no? En fin, distintos reportes que sustentan lo dicho acá, ¿no? Signos clínicos: potrillos apáticos, letárgicos, no tienen apetito. Dato importante: secreción nasal y tos, ¿no? Cuando hay migración a través del pulmón, como dijimos acá, aquí en esta parte de acá, puede haber clínicamente, eso se va a ver reflejado clínicamente en tos y secreción nasal recurrente, ¿no? Correcto. Ahí está una imagen también de lo que dije antes. Normalmente el tratamiento acá recomendado es el fenbendazol, ¿no? Esto lo indica Coles. Dice 5 días continuos de fenbendazol, ¿no? También repite, dije antes, drogas como el fenbendazol y pirantel no son drogas de acción
no son drogas de dosificación única, son drogas que se tienen que dosificar de forma seguida, de forma por lo menos por 3 días, por 5 días, así. Bien. Ha habido reportes también en el año 97 de equinos que a la muerte se encontró esta parasitosis, ¿no? Se encontró, por ejemplo, esto, ¿no? En un pollo, en la necropsia, en un pollo que regularmente había sido desparasitado con ivermectina, ¿no? Nuevamente vemos que la ivermectina no actúa bien, otro nuevo reporte, que no actúa bien del todo ante este tipo de parásitos, ¿no? Bien. ¿Qué se vio en Canadá también en el año 2008, ¿no? Se hizo un esquema para comparar, ¿no? A un grupo de caballos, ¿no? Se evalúa, ¿no? La reducción de la producción de huevos de Parascaris sequorum, ¿no? En tres grupos, ¿no? A un grupo fue desparasitado con ivermectina, otro grupo con moxidectina, ¿no? Y a otro grupo con fenbendazol y pirantel. Vean que en estos grupos la disminución de la producción de huevos fue leve, ¿no? Apenas del 33%, apenas del 47%. Cuando se usó fenbendazol y pirantel, la disminución fue significativa, 97% en la reducción de huevos, ¿no? De ahí lo que digo, ¿no? O sea, siempre por lo general esto es un principio, si quieren, antiguo, ¿no? Pero siempre la parasitosis nunca se controla solamente con un medicamento, ¿no? Siempre por eso lo recomendable es rotar, ¿no? Porque la efectividad de las drogas no es igual para todos los parásitos, ¿no? Hay drogas como esta que actúan, como fenbendazol y que actúan muy bien contra ese parásito, pero estas mismas drogas actúan pobremente contra el Strongylosis vulgaris, por ejemplo. Bien. Lo mismo que está acá, está aquí, ¿sí? El comportamiento del Parascaris sequorum cuando es combatido con el pirantel es susceptible, ¿no? O sea, igual con los benzimidazoles, ¿no? Pero el Parascaris sequorum con la ivermectina, la moxidectina se comporta de forma resistente, ¿no? Y el patrón totalmente antónimo, totalmente opuesto, ¿no? Es en el caso de los parásitos productores de huevos tipo estrógenos, ¿no? Ahí ustedes lo ven, ¿no? Totalmente opuesto. Cuando hablábamos del concepto de parásito limitante, también hablábamos de que ese concepto también nos ayudaba a poder extrapolar parámetros de control de parasitosis, ¿no? En este caso, el dato, información o el parámetro útil de este concepto es lo que es el famoso punto de quiebre o punto de corte, ¿no? En lo que es el nivel de el nivel de parasitismo. En este caso me refiero a los famosos, a este dato de acá, ¿no? Los 200 huevos por gramo de heces. La recomendación general para Parascaris sequorum y también para todo tipo de parásitos en realidad es no tratar a los caballos que tengan menos de 200 huevos por gramo de heces. 200, 300, 400, 500 huevos por gramo de heces es considerado un nivel de infección que amerita tratamiento. Niveles o concentraciones menores, ¿qué se ve? Por ejemplo, que se ve acá, ¿no? Se ha visto que el no tratar a caballos que tengan niveles menores a este punto de corte, ¿no? Disminuye los cuadros de resistencia y los niveles de infección en este caso permanecen bajos o incluso nulos o incluso desaparecen, ¿no? O sea, equinos que no están muy parasitados, ¿no? Poco a poco desaparecen los niveles de infección. Eso es lo que se ha visto en este tipo de estudios, ¿no? Esto lo vamos a pasar, ¿ya? Oxyuriseki, un parásito bastante benigno del caballo, ¿no? Básicamente la principal lesión es una lesión muy estética más que todo, ¿no? Un pelaje hirsuto en la base de la cola, se ubica a nivel del ciego y el intestino grueso, es un parásito principalmente de caballos adultos, ¿sí? Ocurre esta lesión, este pelaje hirsuto en la base de la cola ocurre debido a una
irritación que produce la hembra del parásito al salir en las noches, ¿no? El parásito, la hembra de este parásito sale en las noches hacia la región perineal, elimina sus huevos en la región perineal y eso genera irritación al caballo, ¿no? Al caballo, la yegua, el animal que fuere, ¿no? Eh, y el animal se frota la cola, ¿no? Contra las paredes, contra las puertas, contra los cercos, ¿no? ¿No? Y eso causa la presencia de la cola como la vemos ahí. ¿Bien? Y se ha visto resistencia, ¿no? También de este parásito, o sea, raro, ¿no? Caballos que han sido regularmente desparasitados con ivermectina, a la necropsia se ha encontrado Oxyuris equi, ¿no? Resistencia. El diagnóstico clásico para eso es el examen de la cinta adhesiva, ¿no? Se pone cinta scotch, digamos así, en forma sencilla, sobre la región perineal del caballo, de la yegua, o animal que fuere, y se coloca el microscopio, ¿no? Para observar la presencia de huevos, ¿no? Si es que hay o no huevos. El huevo de Luxuris es así, un huevo ovalado, ¿no? Ese es el huevo de Luxuris. Lesiones de la cola, a tomar en cuenta. Aquí figura, ¿no? Este grupo de autores realizaron tratamientos efectivos a base de pirantel. Es una dosis un poco mayor, ojo, ¿eh? No es 6.6 como es lo normal, sino es un poco casi el doble, 13.2 miligramos, ¿no? Y la ivermectina es a la dosis normal, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, ¿no? Que cuando se usó ivermectina, ¿no? Este porcentaje 96 se entiende o debe entenderse como el porcentaje en la reducción de huevos post tratamiento, ¿no? Que es un porcentaje alto, ¿no? En el caso de Pirantel fue menor, aunque también significativo, ¿no? 91% en la reducción de huevos, ¿ya? Otro reporte de resistencia, ¿no? Alarmante. Bien, pensé que era más. Pensé que era más. Bien. Bueno, espero haber sido lo suficientemente sintético también, porque el tema es bastante largo, ¿no? Parasitosis es bastante larga también. Hay un último video que falta entregarles también sobre algunos cuadros infecciosos en caballos, ¿no? Patologías infecciosas, virales, bacterianas, en fin. Que con eso estaríamos completando el tema de la parte sanitaria, ¿no? Todos estos materiales que estoy elaborando, que estoy dándoles, son objeto de evaluación en el examen escrito, a tomarse este sábado, ¿ya? Por favor, revísenlo, escúchenlo, tomen apuntes y saquen las conclusiones más importantes, ya sea de lo que digo yo, principalmente de lo que digo yo, y también de las diapositivas que figuran también en los videos también. Por favor, ahí nos quedamos ahí. Muchas gracias.